En estos momentos vamos a meditar en la reflexión de la palabra de Dios brevemente, y voy a tomar un pasaje de la palabra de Dios para meditar así en la Escritura, en lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, el Cristo, según San Mateo. Dios nos habla en este pasaje de una manera muy hermosa, muy bonita, y precisamente son algunos de los temas que estuve compartiendo este fin de semana, este domingo pasado, con la congregación, y quisiera hacerlo un poquito más directamente con toda la audiencia que nos escucha, que nos sintoniza, dando una perspectiva bíblica de lo que está sucediendo y de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Mi deseo, mi propósito es de continuar con estos temas los siguientes días, continuar. Ya no solamente hoy tomamos mucho tiempo y mucho tiempo dando información, debido a que es la primera vez que lo hacemos y debido a que no habíamos dado este tipo de información. Entonces por eso alargamos el tiempo, pero los siguientes días nuestro propósito es de tomar lo más de tiempo que podamos en dar simplemente palabra, compartir palabra. Así que con eso en mente, vamos así a reflexionar en este consejo que nos da la palabra. En Mateo capítulo 24, versículo 12, leemos lo que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Usted que esté en su casa y puede seguirnos, puede aún leer la palabra, pues hágalo, únase con nosotros para que usted mismo verifique lo que la palabra nos está diciendo. Dice la Escritura en Mateo 24, del 3 en adelante. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Voy a tomar este pasaje de Mateo 24 solo para reflexionar en ciertos puntos. No voy a entrar más internamente en todo el aspecto profético, porque es bastante amplio el tema, pero solo lo voy a tocar por encima para llegar a los puntos que quiero compartir con la audiencia. En este pasaje miramos que los discípulos del Señor se acercaron a Él y primeramente le mostraron los grandes edificios, el templo impresionante que habían construido. Todo aquello era una maravilla, muy espectacular, muy hermosa. Y los discípulos le enseñaron al Señor aquello como diciendo: mira, Señor, cuán grandeza de este templo y de todo esto. Y el Señor le responde y les dice: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra antes que todo esto sea destruido. Esa es una respuesta que el Señor les da a los discípulos. Pero ya nos dice la palabra en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos. Le hacen una pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí está la primera pregunta que le hacen. Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Tercero, ¿y del fin del siglo? O sea, este pasaje lo debemos de mirar a la luz de estas tres preguntas, donde al Señor le preguntan primeramente ¿cuándo serán estas cosas? Segundamente, ¿qué señal habrá de tu venida? Y terceramente, ¿y del fin del siglo? No debemos de mezclar estas tres preguntas porque vamos a terminar confundidos. Debemos de entender que las respuestas que el Señor da
en estos siguientes versículos de este capítulo de Mateo 24 está enfocándose a precisamente estas tres preguntas. La primera pregunta, que dice, ¿cuándo serán estas cosas?, están preguntando a lo que el Señor les acaba de decir en el versículo 2 anterior. ¿Qué es lo que les acaba de decir? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto será destruido. Entonces les está hablando de la destrucción del templo, les está hablando de la persecución que ya sufrieron los judíos en el tiempo de los apóstoles, vamos a decirlo aproximadamente el año 70 después de Cristo, cuando tuvo un cumplimiento más fuerte todo aquello. Pero estamos hablando de todo eso que comenzó ya desde la iglesia primitiva, las persecuciones y todo aquello, pero más abiertamente hablando de la destrucción del templo, que se llevó a cabo por allí en los años aproximadamente 70 después de Cristo. Estamos hablando de acontecimientos históricos y estamos hablando de cuando aún lo que fue la nación de Israel fue esparcida, dispersada, destruida, si lo pudiéramos llamar en un sentido como nación, ¿verdad? Y todo eso tuvo un cumplimiento profético, que ya es la primera respuesta que el Señor da cuando le preguntan y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo pasará esto? Y parte de esta respuesta de Mateo 24 está basada a esa pregunta. Luego viene la siguiente pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es la pregunta que más nos debe de interesar a nosotros y concernir a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo, es algo que ya sucedió y en un próximo programa vamos a estar tocando esos puntos más detalladamente para mirarlo bíblicamente, ya más a nivel proféticamente y entender por qué sabemos bíblicamente que esa pregunta o esa respuesta igualmente ya se cumplió. Esa parte de la profecía de cuándo serán estas cosas, hablando del templo, de la destrucción del templo, de la nación de Israel, el ser dispersados y todo aquello, como sucedió ya en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, en ese sentido. Pero la otra pregunta ya es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Eso es lo que nos corresponde a nosotros, porque lo que la iglesia espera en este tiempo, lo que nosotros esperamos como iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que marcará el siguiente acontecimiento sobrenatural, profético, de una manera grande y gloriosa, dándole cumplimiento a esta palabra. Las señales antes de la venida de nuestro Salvador, que viene a levantar a su iglesia, que viene a arrebatar a su iglesia. Es lo que nosotros nos debe de concernir y a lo que debemos de prepararnos para ese acontecimiento. Ya la tercera pregunta dice, ¿y del fin del siglo? ¿A qué se refiere con eso? ¿Y del fin del siglo? El fin de todas las cosas, como nos lo dice el versículo 14 que hemos leído aquí en Mateo 24, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esa es la profecía que estamos cumpliendo en estos últimos días, de que el evangelio se predique por todas las naciones para testimonio a ellas, y luego dice, y entonces vendrá el fin. O sea, de ahí, de cuando el evangelio es predicado a todas las naciones, cuando eso se cumple, la iglesia es arrebatada. Una de las últimas profecías a cumplirse, que está cumpliéndose a pasos apresurados y agigantados, es que este evangelio se está predicando por todas las naciones como testimonio a ellas, a través de misioneros, a través de campañas, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, del internet, de la televisión. ¿A qué rincón del mundo no está llegando en este último tiempo la palabra? Está llegando hasta los últimos rincones de la tierra y se está cumpliendo esta palabra. Lo último que ha de suceder
para que la iglesia sea arrebatada es que se cumpla esta profecía, que el evangelio sea predicado a todas las naciones como testimonio a ellas. Y entonces, cuando es predicado a todas las naciones y nadie tiene excusa, es un testimonio para todas las naciones. Escucharon las buenas nuevas, el que creyó, creyó, el que no quiso creer, no quiso creer. Entonces la iglesia es arrebatada, la iglesia es levantada y entonces comienza el fin. Por eso dice, y entonces vendrá el fin, como lo dice en este versículo 14, como nos lo dice igual el versículo 3 que estamos leyendo, y del fin del siglo. Estamos hablando del fin del siglo y como lo dice el versículo 14, entonces vendrá el fin. La iglesia no creemos, nosotros no creemos ni esperamos estar en esta tierra para el fin del mundo o el fin del siglo o el fin de los tiempos que comenzará literalmente a cumplirse desde el momento que la iglesia sea arrebatada. Desde ese momento que la iglesia es arrebatada, comienza el reloj a correr en cuestión del tiempo ya directamente y literalmente del fin del siglo. O, como lo dice aquí, entonces vendrá el fin. O sea, entonces comenzará el fin que ya el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos habla detalladamente de tiempos, la mitad de un tiempo, de 1360 días. Nos habla de diferentes números ya, tiempos exactos que serán ya el fin directamente. El reinado del anticristo, la bestia, el falso profeta, las pestes, las plagas, hablando ya en un sentido del juicio de la ira de Dios cayendo sobre este mundo. No es lo que está aconteciendo ahora. No se está derramando las copas de la ira, los juicios de Dios, porque eso comenzará a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Dios en su palabra nos dice que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es librada de la ira de Dios, no pasa la ira de Dios. Ya estaremos tocando esos temas abiertamente en estos próximos días para tener entendimiento y comprensión más directamente de lo que estamos pasando, conocer los tiempos, comprender los tiempos y no confundir los tiempos. Entonces, hablar del tiempo del fin del siglo, hablar de, como dice el versículo 14, y entonces vendrá el fin, es hablar de los sucesos que acontecerán después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? El arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que ha de suceder antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia? Lo que nos dice precisamente en esta siguiente expresión. Dice una vez más, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso se refiere a lo pasado, la destrucción del templo y todos los acontecimientos que se cumplieron en ese proceso. Segundo punto, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esas son las señales que nos conciernen a nosotros, porque son las señales que sí veremos nosotros, que sí pasaremos nosotros, que sí atravesaremos nosotros. Y esas señales son las señales que son antes del arrebatamiento. Entonces, ya al último dice, ¿y qué señales habrá de tu venida? Y luego al final, y del fin del siglo. O sea, el fin del siglo, repito, es lo que sucederá después ya de la venida, del arrebatamiento de la iglesia, en ese sentido. Veámoslo en esta proporción y en este concepto, en este contexto bíblico y avancemos un poquito. Nos quedamos entonces meditando, tomo como base la expresión, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ese es lo que nos preocupa o nos debe de preocupar o concernir. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y es precisamente lo que comienza a responder el Señor del versículo 4 en adelante. Comienza a declarar las señales que habría antes de su venida. O sea, antes de que la iglesia sea arrebatada, estas señales se mirarían, las miraremos nosotros, la iglesia de Cristo. Las ha mirado ya en parte, las seguirá mirando más fuertemente, más palpablemente. ¿Qué señales son las que la iglesia ha de ver antes de que la iglesia sea arrebatada? Bueno, comienza diciendo el versículo 4,
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo esto es parte de las señales. Esto no es algo nuevo, ha estado sucediendo ya por tiempo desde la antigüedad y ha crecido y se ha aumentado en estos últimos tiempos. Debemos de tener cuidado de todo eso. Pero avanzo a los puntos más específicos donde quiero centrarme. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es otra situación que ha sucedido, ha venido sucediendo y va a suceder más fuertemente y más drásticamente a como se acerca el arrebatamiento de la iglesia, más fuertemente y más directamente. Entonces, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. El Señor nos lo está avisando, nos lo está alertando. No se turben. Les aviso, los advierto, los alerto para que cuando esto llegue no se turben. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Veamos qué sigue diciendo entonces. Dice: aún no es el fin. Es lo que nos está diciendo. Versículo 7 ahora dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Nos habla de falsos profetas, de falsos cristos, nos habla de guerras, de rumores de guerras, nos habla de pestes, nos habla de hambres, nos habla de terremotos en diferentes lugares. Lo hemos venido mirando ya por varios tiempos, en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes lugares. Pero créame que todo eso va a avanzar. Todo eso va a arreciar. ¿Por qué le digo que va a arreciar? Hermano, oremos para que no haya más terremotos, para que no haya más pestes, para que no haya más hambres, para que no haya más guerras o más rumores de guerras. Por más que oremos, ya está declarado proféticamente que va a suceder. La oración en este caso no es para que no suceda, sino para que Dios nos fortalezca cuando suceda o en el proceso, para que Dios nos guarde en medio de ese problema que viene a este mundo, que ha estado pasando este mundo y que se va a arreciar en los días, en los meses, en los años venideros. Quisiera decirles: no, hermanos, todo va a mejorar y todo va a ser color de rosa y todo ello sería mentirles, porque la palabra no dice eso. Lo dice de esta manera, termina diciendo en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir la palabra principio de dolores? ¿A qué se refiere con eso el Señor? La declaración principio de dolores tiene la semejanza a la mujer dando a luz, por supuesto. Una mujer embarazada, cuando tiene el primer mes no hay problema, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. A como se va acercando su alumbramiento, a los 7 meses, a los 8 meses, a las últimas semanas del tiempo para dar a luz, comienzan los dolores de parto. Los dolores de parto comienzan mínimos y van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo, y a como más se aproxime el alumbramiento, los dolores de parto se incrementan. Que la mujer diga: yo no quiero que se incrementen, yo quiero que mengüen. Pues entonces no vas a poder dar a luz, porque si quieres dar a luz, tienes que entender que los dolores de parto se van a incrementar. Y la señal o el hecho de que se incrementen los dolores de parto, mujer que vas a dar a luz o mujeres que han dado a luz, entienden que eso, aunque es algo doloroso y difícil y fuerte y angustioso, y la mujer dice: ay, me duele mucho, no soporto, no aguanto, es muy fuerte, es muy difícil. Pero es el proceso por el que hay que pasar, y es el anuncio de que entre más se incrementan los dolores, es buena señal. ¿Por qué es buena señal? Porque es una señal que está a punto de dar a luz y a punto de abrazar un hermoso bebé en sus brazos y gozar y disfrutar de esa preciosa y hermosa bendición como madre. Pues así nos habla el Señor de una manera figurativa. Los dolores de parto nos hablan
de la manifestación del Señor para venir y arrebatar a su iglesia. Quiere decir que todas estas cosas que nos está avisando en este pasaje, entre ellos están pestes, entre ellos están hambres, terremotos, entre ellos está todo esto que nos advierte el Señor, rumores de guerras, etcétera. Ahorita una de las palpables que estamos mirando es pestes. ¿Qué es esto que estamos mirando a nuestros alrededores? Es precisamente el incremento de los dolores. ¿Por qué digo el incremento? Porque una cosa es que una ciudad pase una cosa como estas, lo han pasado en diferentes tiempos. Una cosa es que un estado, si usted quiere, pase una cosa como estas, o aún un país pase una situación como estas. Una cosa es que un continente, si usted quiere, pase una situación como estas. Pero cuando hablamos de un acontecimiento mundial que está alarmando y alertando y tiene a medio mundo despavorido y atemorizado y sin saber qué hacer, esto nos habla de dolores más fuertes, de dolores más palpables, de dolores que se perciben de una manera más directa. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo lo tenemos que asimilar como iglesia de Cristo? ¿Turbándonos, preocupándonos, asustándonos, amedrentándonos? No. El entender que son principios de dolores, debemos de oír no el temor que el mundo tiene, no solamente lo que el mundo dice, que qué va a pasar, qué vamos a hacer, que esto, que el otro. ¿Qué tenemos que oír nosotros? Nosotros tenemos que oír la voz de Dios hablándonos. A través de todo esto que está pasando, Dios, Cristo nos está gritando desde los cielos. ¿Y qué nos está diciendo Cristo, hermano? Nos está diciendo: prepárate, prepárate, porque yo vengo pronto. Prepárate porque estoy a las puertas. Prepárate porque los dolores se han incrementado. Y cuando una mujer siente que los dolores se incrementan, lo que le está gritando ese dolor a la persona, a la mujer que está encinta, que está para dar a luz, lo que le grita ese dolor que se incrementa es: viene el alumbramiento, me duele mucho, el dolor se incrementa, el dolor se incrementa. ¿Qué me dice ese dolor? Ese dolor es una voz que me grita. ¿Y qué me dice ese dolor? Prepárate porque estás a punto de dar a luz. Agarra fuerza, respira profundo, mujer, y empuja con fuerza, porque vas a dar a luz ese precioso bebé. Eso es lo que le dice, eso es lo que le anuncia el aumento, el incremento del dolor a esa mujer. Pues lo que está sucediendo es principio de dolores. ¿Qué es lo que qué es lo que le está gritando ese principio de dolores? Ese aumento de dolores. Ese aumento de crisis, de problema, de reto, de pestes, como lo dice la palabra en este caso. ¿Qué es lo que le grita a la iglesia a Cristo a través de todo esto? El que oye la voz de Dios, el que discierne lo que Dios está hablando, primero a su iglesia y segundo al mundo entero. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esto que está sucediendo? Primero le habla a su iglesia y a su iglesia le dice: fortalécete en mí. Afírmate en mí, prepárate, arréglate, conságrate, santifícate. Si estabas todo tibio, si estabas todo frío, si estabas viviendo una vida religiosa, superficial, arréglate, enderézate, afírmate. Porque se oyen los pasos de Cristo acercándose a levantar a su iglesia. Eso es lo que la iglesia tiene que oír. Eso es lo que la iglesia tiene que entender con todo esto. Eso es lo que la iglesia tiene que apercibirse con todo eso. Cristo nos está diciendo: vengo pronto. Prepárate, iglesia mía. Afírmate, conságrate, ordena tu vida. Porque yo vengo pronto. Porque yo me acerco. Son los dolores. Principio de dolores. Entre más fuerte es el problema, entre más grande es el rumor de guerra, entre más grande es el rumor de pestes, como en este caso, el dolor es más fuerte. El grito es más fuerte.
La palabra que Dios nos está dando y nos está diciendo, la advertencia, la prevención es más urgente. Prepárate, despiértate. Eso es lo que Dios quiere que oigamos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos y que nos apercibamos. Es lo primerito que nos habla ese dolor de parto. Y si no nos apercibimos, nos vamos a quedar como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, que no se prepararon. Nosotros debemos de prepararnos. Alerta, iglesia, prepárate porque Cristo viene. Esa es la voz de Dios. Esa es la alerta de nuestro Salvador. Eso es lo que nos debe de gritar este acontecimiento que estamos palpando. Prepararnos. ¿Lo estás haciendo, iglesia? ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano que me escuchas? ¿Cómo está tu hogar? ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Una vida superficial, una vida religiosa, una vida doble, una vida mediocre o una vida íntegra, transparente, real delante de Dios? ¿Cuál es nuestra vida delante de Dios? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos analicemos, que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos firmes con una vida íntegra delante de Dios. Esto que está sucediendo no nos va a mover, no nos va a atemorizar, no nos va a quitar la paz, no nos va a quitar la firmeza y la estabilidad delante de Dios y en nuestro caminar. Vamos a ser prudentes en nuestro desarrollo humanamente como seres humanos, pero no nos va a quitar ni nuestro gozo, ni nuestra paz, ni nuestra fortaleza, ni nuestra fe. Antes la va a profundizar y la va a reafirmar todavía más de lo que ya estaba. Ese es el deseo de Dios. Primero para la iglesia. El mensaje de lo que está sucediendo primero es, el primero que tiene que captarlo es la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo no está captando la voz de Dios hablando a través de esto, es porque está dormida. Es porque está dormida y no está despierta. Por eso el apóstol Pablo habla en Efesios 5:14 y dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios quiere que nos preparemos, que nos afirmemos. El primer llamado de Dios a través de lo que está sucediendo es a la iglesia, es a la iglesia, es a la iglesia. Segundamente, el segundo llamado de Dios no es solamente a la iglesia, es al mundo entero. ¿Qué le está diciendo Dios al mundo entero a través de lo que está sucediendo? Lo mismo, que Él viene pronto, que Él viene pronto. Que en este mundo no hay una seguridad real, no lo hay. No lo hay. Dios bendiga a todo científico. Dios bendiga a todo doctor. Dios bendiga las leyes y los presidentes y las autoridades que tratan de hacer todo lo que pueden y lo que está a su alcance por tratar de controlar, de solucionar, etc. Pero créeme que hay muchas cosas que vienen a este mundo que ni las autoridades legales, ni la ciencia, ni los científicos, ni la economía, ni los banqueros, ni nadie podrá dar una solución real, sino solamente y únicamente Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios quiere tratar con el hombre en general, con el mundo en general. Aquellas personas que me están mirando, que me están escuchando y que les han hablado la palabra de Dios, y que les han hablado de Cristo una y otra vez, y que su respuesta ha sido: sí, pero hay después, sí, pero más adelante, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo de buscar a Dios, yo ahorita estoy concentrado en mi trabajo, en mis hijos, en el deporte, en el gimnasio, en aquí y allá, y yo no tengo tiempo para Dios porque estoy muy ocupado. Yo tengo que hacer mis riquezas, yo tengo que lograr mis metas, yo tengo que almacenar y construir y comprar y vender y gozar y disfrutar. Esas son las señales de los últimos tiempos
que ya estaremos mirando algunos aspectos en los temas venideros. Es decir, como en los días de Noé, antes de que se cerrara la puerta, compraban y vendían, hacían y deshacían, se casaban, daban en casamiento, hacían un montón de cosas, pero no buscaban a Dios. Tenían tiempo para todo, pero no tenían tiempo para Dios. Ese fue el problema de los días de Noé. Y Dios nos dice, Cristo nos dijo, aprendan de los días de Noé, porque será como en los días de Noé. Y es lo que estamos mirando en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ocupados en mil cosas, pero nadie tiene tiempo para Dios. Dios hablando de muchas maneras, de muchas formas, y el hombre no responde. Y el hombre no tiene tiempo para Dios. Y Dios está hablando al mundo entero, diciéndole, entiende la necesidad que tienes de acercarte a mí. Porque si no lo haces, te vas a encontrar despavorido, te vas a encontrar sin refugio, sin salida y sin solución a muchos de los retos que se aproximan para este mundo. Y en este mundo estamos nosotros. Y en este mundo vivimos nosotros. Vives tú que me estás escuchando. Vives tú que me estás mirando. Dios quiere que nos apercibamos. Y repito, este segundo mensaje es de parte de Dios al mundo entero. No sigas endureciendo tu corazón. No pongas tu esperanza en cosas falsas y superficiales. Tu dinero no te podrá salvar. Una religión no te podrá salvar. Yo no te hablo de religión. Yo no te ofrezco religión. Te hablo de Cristo, de Dios, de un Dios vivo. Te hablo de una relación verdadera. Te hablo de una fe genuina en Dios. Te hablo de un estilo de vida que es lo que Dios, es lo que Cristo quiere, es lo que vino a cambiar. Cristo no vino simplemente a cambiar al hombre de religión, vino a cambiar el corazón del hombre, la vida del hombre. ¿De qué le sirve al hombre decir que tiene una religión si su vida es desagradable a Dios, es reprobada por Dios, es detestable a los ojos de Dios? El estilo de vida, su conducta, viviendo en pecado, en maldad, haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. ¿De qué te sirve refugiarte en una religión si tu vida es reprobada por Dios? No vives en la voluntad de Dios. Cristo lo dijo de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que marca la diferencia, hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios comienza con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con apartarnos del pecado y de la maldad. Con eso comienza. Se extiende a muchas otras cosas, pero con eso comienza, y eso es lo fundamental y lo principal. Por eso, repito, Dios está hablando primero a la iglesia, porque el juicio comienza por la propia casa. Eso lo dice la Escritura. Pero segundo, no solamente habla a la iglesia, habla al mundo entero. Habla al hombre, a la mujer, al amigo que me está escuchando, y que, repito, ha tenido muchas oportunidades de acercarse a Dios, de buscar a Dios, y ha rechazado a Dios abiertamente. No ha tenido tiempo para Dios. Y Dios dice: hijo, te estoy llamando, te estoy hablando. Quiero que escuches mi llamado, que te vuelvas a mí, para que yo te pueda dar de mi paz, de mi seguridad, de mi fortaleza, de aquello que solamente yo puedo dar, sostenerte desde adentro para afuera. Porque afuera buscarás en dónde apoyarte, y llegarán tiempos cuando no encontrarás dónde apoyarte. Pero si tú tienes a Cristo, si tienes a Dios, tendrás dónde apoyarte, tendrás en quién apoyarte, tendrás fundamentos firmes, sólidos y reales para la gloria de Dios. Por tanto, amigo que me oyes, escucha la voz de Dios a través de lo que está pasando. Dirás tú: hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios me está mandando esto a mi vida? No estoy diciendo yo que Dios te esté mandando esto. Estoy diciendo que todo esto viene al mundo porque el mundo vive una vida depravada, una vida desordenada. Hablo en general, no hablo específicamente de
de cada persona individual, porque sé que no todos están en esa condición, pero hablando en general, generalmente el mundo vive una vida depravada, una vida perdida, una vida sin Dios, una vida que deshonra a Dios, una vida solo pensando en comprar, en tener, en conseguir, en gastar, en disfrutar, en todos los placeres de este mundo. Y Dios nos dice que nos acordemos de Él, porque será lo mismo que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó aquellas ciudades. Y lo mismo sucedió. Dios quiere que nos alertemos. Y Dios le habla al hombre, a la mujer, que aún no se acerca a Dios, que aún no se arrepiente de sus pecados, que aún no le entrega su corazón a Cristo y que vive una vida desordenada delante de Dios. Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que te arrepientas y que te prepares. Que te prepares. ¿Y prepararme de qué, hermano? ¿Prepararme por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué tengo que prepararme? Dos cosas. Primero, prepararte, lo cual todos debemos de hacer, porque no sabemos lo que nos espera. Las autoridades no saben qué les espera. El presidente le preguntan, oiga, ¿qué va a pasar? Oiga, ¿cuándo va a pasar esto? Oiga, y no sabe qué responder. Termina dando respuestas solamente por compromiso, pero sin ninguna certeza y ninguna seguridad, porque en verdad él mismo dice, pues yo pregunto y no me dan respuestas sólidas, no sabemos exactamente. Entonces, no sabemos qué giro puede tomar esto. ¿Se puede acabar mañana? ¿Se puede extender a una semana, a un mes, a un año? No lo sabemos. Nadie de nosotros lo sabemos. Prepárate. Prepárate, porque si estás preparado con Dios primeramente, vas a tener la fortaleza, la paz, la gracia, la sabiduría, el sustento de Dios para enfrentar lo que sea, lo que pueda venir, lo que pueda pasar. Eso es lo primero. Segundo, prepárate, porque hay mucha gente que ha muerto en este proceso. Y nadie garantiza que tú que me estás mirando, o que yo que te estoy hablando, no podamos ser una de esas estadísticas en los tiempos venideros. No lo sabemos. Yo no puedo asegurarte y decirte que yo no voy a ser una persona que pueda enfermarse, que pueda aún hasta morir. Y tú también no puedes tener esa seguridad de que a ti nada te va a pasar. Entonces, ¿a qué me refiero con prepararnos? Que si tú te preparas y estás bien con Dios, el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, lo dijo de esta manera: si vivimos, para Él vivimos, para Dios, para Cristo. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Nuestra vida le pertenece a Dios, a Cristo, y estará segura en sus manos, sea que vivamos y nada nos pase, o sea que Dios decida llevarnos a su presencia. Estaremos preparados. Pero te pregunto, ¿estás preparado tú? ¿Estás preparada tú que me estás escuchando? Sobre todo tú, amigo, tú, amiga, que has rechazado la palabra de Dios, la invitación a entregar tu vida a Cristo, a servir a Dios, a apartarte del pecado y de lo malo. Especialmente tú, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Esa es la gran diferencia que nos muestra la palabra. Ya lo miraremos en otra oportunidad. Aquí enseguida en Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Dice que cuando llegó aquel momento, a la medianoche, aquel momento difícil, dice que todas se levantaron queriendo irse con Dios, queriendo entrar a las bodas. Pero dice que 5 prudentes tenían sus lámparas y tenían aceite en sus vasijas, en sus corazones. Y 5 insensatas tenían sus lámparas, pero no había aceite y no pudieron entrar. No pudieron entrar, sino que quedaron excluidas, quedaron fuera y se perdieron. Solo 5 prudentes entraron a la gloria de Dios. Yo quiero que tú seas una de esas vírgenes prudentes.
Yo quiero que tú seas una de esas vírgenes, de esas personas, de esos creyentes prudentes y no insensatos. Por eso Dios nos manda, nos habla y nos dice: prepárate, conságrate, afírmate, fortalécete en mí y yo te sustentaré, yo te guardaré, yo te ayudaré. De una o de otra manera, nuestra vida estará segura en las manos de Dios. En ningún otro lugar, en ningún otro medio, nuestra vida puede estar segura. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en un pasaje más y reafirmemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios nos manda a prepararnos, Dios nos llama a prepararnos y Dios nos pide que nos afirmemos en Él. Primero la iglesia y segundo el mundo entero. Aquella persona que tendrá religión, que tendrá X cosas, pero que no tiene una relación en su vida, no tiene un cambio de vida, no vive una vida que honre a Dios, que agrade a Dios, no tiene eso, le falta eso y necesita recibir aquella promesa de Dios, aquella afirmación de parte de Dios en su corazón, entregando su vida a Cristo Jesús. Veamos este pasaje, veamos lo que nos dice la Escritura en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 nos dice la palabra lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned la confianza, poned la seguridad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está protegida con Cristo en Dios. Vuestra vida está segura con Cristo en Dios. Ese es el seguro de vida eterna que tenemos. No es solamente seguro de vida temporal, vida eterna. Por toda una eternidad tenemos aseguranza aquellos que confiamos en Dios, que escuchamos a Dios, que le entregamos nuestra vida a Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida venga por ustedes para arrebatarlos, para levantarlos, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Cristo en gloria. Cuando Cristo venga por ustedes, Él los levantará, los recogerá y estaremos por una eternidad con nuestro Rey. Esa es la promesa, esa es la esperanza viva, fiel y real que nuestro Dios nos hace. Pero analicemos cuidadosamente este pasaje y veamos puntos muy hermosos y veamos la revelación de Dios en este pasaje. Primer punto, nos dice claramente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos está diciendo con ese punto? Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa resucitar con Cristo? Alguien dirá: pues yo no resucité con Cristo, Él murió hace cerca de 2000 años y resucitó hace cerca de 2000 años y yo ni he muerto ni... No, es que no nos está hablando literalmente, nos está hablando simbólicamente. Resucitar nos habla morir y resucitar. Morir nos habla aquí en este pasaje de las dos cosas, de morir y de resucitar. Morir nos habla de morir al pecado, renunciar a la maldad, renunciar a los caminos torcidos, renunciar a todo lo que reprueba a Dios, renunciar a todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, renunciar a los hábitos, a los vicios que hunden al hombre en perdición, renunciar a los placeres pecaminosos, renunciar a toda esa clase de maldad que arrastra a este mundo, que envuelve a este mundo. Eso es lo que significa morir, renunciar, creer en Cristo. Me declaro muerto al pecado, al mundo, a la maldad. Renuncio a todo eso y abrazo la voluntad de Dios. Abrazo la palabra de Dios. Abrazo lo que a Dios le agrada.
Eso es lo primero. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa resucitar entonces? Resucitar, para resucitar tengo que morir primero. Al morir me declaro muerto, renuncio al pecado, a la maldad, a todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Me declaro muerto a eso, renuncio a todo eso malo. Pero no solamente renuncio, sino que ahora resucito. Como Cristo murió y resucitó. Cuando resucito, la resurrección nos habla de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de un nuevo camino. Lo dice Pablo de otra manera, de esta forma: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo nos ofrece una vida nueva, diferente, distinta. Resucitar con Cristo significa tener un cambio de vida genuino y auténtico. Dejar la vida antigua pasada, muerta, sepultada, y resucitar a una nueva vida, a un cambio de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. Eso significa resucitar con Cristo. Por eso dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, luego lo siguiente que dice es: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Busca la fortaleza de Dios. Busca la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Busca el gozo de Dios que no se pierde aunque este mundo se esté derrumbando. Busca la fe en un Dios vivo que te sostendrá en los peores momentos. Busca las cosas de arriba. Busca la presencia de Dios. Busca una comunión, una relación íntima con Dios. Busca cultivar una vida de oración que realmente te apegue más a Dios y a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios. Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de Dios, es buscar las cosas espirituales, es buscar la palabra viva y verdadera de nuestro Dios. Eso es buscar las cosas de arriba. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la misma iglesia ha perdido el enfoque real y se ha entretenido en las cosas pasajeras y temporales de este mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el poder de Dios, a la diestra de Dios. Voy a avanzar un poquito rápido para poder llegar a los otros puntos, aunque hay mucho que decir en este punto. Pero sigue hablando y dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa esto? Poner la mira. ¿De qué nos habla? Poner la mirada, sí. ¿Qué significa andar mirando para arriba? No. Poner la mira significa esto: pon tu confianza en las cosas de arriba. Pon tu confianza y tu esperanza en Dios. Pon tu confianza y tu esperanza en las promesas de Dios. No pongas tu confianza y tu esperanza en este mundo perecedero, en este mundo corruptible, en este mundo temporal, en este mundo pasajero, en este mundo vano, en este mundo. No pongas tu confianza en este mundo, en esta tierra, en las riquezas de esta tierra, en mi cuenta de banco en esta tierra, en mi carro, en mi casa, en mi buena aseguranza médica, en mi etcétera, 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 en mi buen trabajo, en mi seguro de vida terrenal, en lo que sea. No pongas tu confianza en las cosas de esta tierra, porque son como el orín que corrompe, son como la polilla que destruye, son cosas que el ladrón hurta y se pierden en un instante. No pongas tu confianza. Poner la mirada es poner la confianza, es poner el corazón en aquellas cosas. No te digo que no tengas una casa, necesitas una casa para vivir. No te digo que no tengas un carro, necesitas un carro para moverte. Pero no pongas tu mirada en ello, no pongas tu confianza en ello, no pongas tu esperanza en ello. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por todo ello. Pero no pongas tu esperanza en ello, porque no es suficiente. Pon tu esperanza en las cosas de arriba, en Dios. Eso es lo que Dios nos dice, eso es lo que Cristo nos dice, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, eso es lo que los apóstoles nos enseñaron primero a la iglesia.
Segundo, al mundo entero que tiene oídos para oír. Entonces dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Pon tu confianza, tu esperanza en Cristo, en Dios, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puedes tener muchas cosas en esta tierra, pero no pongas tu confianza en ellas. Puedes tener dinero, pero no pongas tu confianza en Él. Pon tu confianza en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en su fidelidad, en su verdad. Pon tu confianza en Él. Él no te va a defraudar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Él es fiel y verdadero. Pon tu mirada en Él. Pon tu confianza en Él. Siguiente punto. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto, porque te has declarado muerto al pecado, a la maldad y a todo aquello que desagrada a Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida, cuando crees en Cristo, cuando buscas las cosas de arriba, cuando pones tu mirada en las cosas de arriba, tu vida estará escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Tu vida estará segura con Cristo en Dios. Tendrás seguro de vida eterna. Tendrás seguro de vida, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Si vives, vives escondido en Dios. Y si mueres, mueres escondido en Dios. No hay pérdida para el que está escondido en Dios. Todo es ganancia, todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No son algo negativo, no son algo desagradable, son algo bueno, son algo positivo, son algo que es una tremenda y hermosa bendición de parte de Dios, porque lo toma para bien y lo acerca más a Dios, aún lo que parece ser una calamidad o algo negativo. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amigo que me escuchas, ¿no te gustaría que tu vida estuviera escondida en Dios, con Cristo en Dios? Yo sé que sí te gustaría. Entonces, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué no abrir tu corazón? ¿Por qué no permitir que Él entre y tome el control de tu vida y cambie tu vida y transforme tu vida? ¿Por qué no entregar tu vida a Cristo y tener seguridad en Cristo Jesús? Aleluya. ¿Por qué no hacerlo? Para que tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Ahí te sentirás seguro. Solo en Él te sentirás seguro. En ningún país te sentirás seguro. Hermano, ¿y si me voy para mi aldea? ¿Y si me voy para mi rancho? ¿Y si me voy para mi pueblo? ¿Y si me voy para...? La Biblia dice que en los últimos tiempos correrán de aquí para allá, buscando seguridad, buscando la paz, pero no la encontrarán. La seguridad no la encuentras en un pueblo, en un rancho, en un lugar geográfico. La encuentras en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te invito para que le confíes tu vida a Dios, para que escondas tu vida en Dios y puedas decir, como dijo Pablo, y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Por eso te invito para que le abras tu corazón a Él. Termina diciendo el siguiente punto, cuarto punto, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Cristo en gloria. ¿De qué nos habla ese último versículo? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Él se va a manifestar muy pronto. Como decía en un principio, esto es principio de dolores. Esta es la voz de Cristo diciendo, ya voy, estoy cerca, prepárense, estoy a punto de manifestarme. Los alerto, les advierto, prepárense para no encontrarlos dormidos, ni desprevenidos, ni alejados de mí, sino preparados, arrepentidos, consagrados, santificados, buscándome a mí, con su confianza en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que Él nos habla.
para que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, los que tenéis vuestra confianza en Él, vosotros los que tenéis vuestra mirada en Él, vosotros los que han entregado su vida a Cristo, vosotros los que nos esforzamos en vivir una vida agradable y recta delante de Dios, vosotros, esos somos aquellos vosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Él nos tomará con Él, para estar con Él en gloria por una eternidad, por una eternidad. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Con este tema de reflexión te dejo en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, ya se nos convirtió en tarde, esperando que no caigan en saco roto las palabras del Señor que hoy te habla, porque te lo digo de corazón, no creo ni siento que soy yo hablándote ni diciéndote lo que te digo, sino siento confiadamente y seguramente que es Dios el que te está hablando estas palabras. Yo solamente soy un vaso, un instrumento por medio del cual Él puede hablar, pero esta palabra que te hablo no viene de mi corazón, viene del corazón de Dios. Si tú decides oírla y tomarla en cuenta, serás bendecido grandemente. Si decides ignorarla y pasar por desapercibido, sufrirás consecuencias graves y serias. La decisión es tuya, la decisión es personal, la decisión es individual. Así que el tiempo se nos ha ido mucho más de lo que tenía planeado en este día, en esta tarde. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos que están en sintonía con nosotros. Y bueno, igualmente a todos los que se están conectando y se conectarán ya en el siguiente tiempo igualmente con nosotros. Repito, usted que está sintonizándonos a través del canal de YouTube, ahí en su pantalla va a mirar una sección donde puede usted suscribirse, dejarnos su información, su correo electrónico. Lo agradecemos si lo hace para poder enviarle información. Sobre todo los miembros de la congregación, se los pido de una manera muy especial que nos ayuden de esta manera y vamos a hacerlo de esa forma, buscando siempre que Dios sea glorificado y dándoles toda la información y manteniéndonos en comunicación y en contacto con toda nuestra audiencia. Voy a hacer una oración para terminar en esta preciosa tarde este segmento. El día de mañana les espero en este mismo canal, por este mismo medio, a las 12 del mediodía, si Dios nos presta la vida, para continuar meditando, reflexionando en la palabra de Dios. En estos momentos vamos a hacer una oración. Yo quiero hacer una oración primeramente por aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Tú que me estás mirando por tu televisor, amigo, amiga que me estás escuchando, y que has percibido, sentido que Dios habla a tu corazón y a tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y deja que Cristo entre y tome control de tu vida. Te invito para que lo hagas. Voy a hacer una oración guiando y dirigiendo a aquellos que desean entregar su vida a Cristo para que repitan esta oración juntamente conmigo y de esta manera entreguen su vida a Cristo. Y segundamente, voy a hacer una oración por toda la congregación, por toda la iglesia, para que Dios les fortalezca, les bendiga y les guarde. Igualmente voy a hacer una oración por toda la nación, por todo el mundo, para que Dios traiga reflexión en medio de estos tiempos y entendamos que lo principal y primordial es volvernos a Dios. Y segundamente, por supuesto, tomar todas las medidas que podamos tomar para evitar contagios de esta bacteria y todo ello. Y igualmente pedirle a Dios que Dios ilumine las mentes de los científicos o del medio que Él quiera usar para traer una solución a este problema, a esta crisis. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias, mi Dios, por toda tu bondad y misericordia, Padre. Gracias por la palabra, Señor, que nos has hablado. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Señor, en estos momentos, por cada uno de aquellos amigos que nos está sintonizando, mi Dios. Aquellos amigos a quienes has estado llegando con tu palabra y que están reflexionando y volviendo en sí en sus corazones
y que están volviéndose a ti en este momento, Señor. Que están con un corazón abierto, Señor, deseando poner su vida en tus manos, su confianza, su familia, su hogar y todo lo que tienen en tus manos, sabiendo que solo en tus manos estará segura nuestra vida y la de nuestras familias. Señor, recibe en tus manos los corazones que en estos momentos se van a entregar a ti, mi Dios. A través de esta oración que vamos a hacer, le pido a cada uno de aquellos amigos que nos está sintonizando que se unan conmigo y que repitan esta oración, a través de la cual estaremos guiándolos para que entreguen su vida a Cristo. Repite conmigo estas palabras y dile: Padre mío, en estos momentos entiendo y reconozco que me he alejado de ti y que necesito tu perdón, necesito tu redención, necesito tu restauración en mi vida. Necesito que cambies mi vida, que perdones mis pecados, que limpies mi caminar. Señor Jesús, en estos momentos te pido que vengas a mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Conviérteme en un nuevo hombre. Dame una vida nueva, una vida diferente. No quiero seguir viviendo la misma vida pecaminosa. Renuncio a todo lo que te desagrada, al pecado y a la maldad. Renuncio a todo eso y me vuelvo a ti, Señor mío. Y te pido que me perdones y que me enseñes a vivir mi vida en tu voluntad, mi Dios. Te entrego mi vida, Jesús. Tómala en tus manos. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame y perdóname de todo pecado y de toda maldad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, tú que te has entregado a Cristo. Sigue orando, sigue en comunión con Dios. Ahora oro por la iglesia en general, por cobertura y protección y por el mundo entero. Padre, en estos momentos te pido que cubras a tu iglesia, que cubras nuestra congregación, nuestras congregaciones local, filiales, de todo peligro, de todo mal, y a todo creyente, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra nación y aún en el mundo entero, Padre. Afirma la fe de cada creyente, Señor. Fortalécenos y enséñanos y ayúdanos a oír tu voz. Y al mirar lo que está sucediendo, afirmarnos de una manera más sólida y más real. A cada momento y a cada instante, Señor, enséñanos a caminar de tu mano, Padre. Que nuestra fe, hoy más que nunca, se profundice y se arraigue en ti, en tu palabra, mi Dios. Que hoy más que nunca cultivemos una relación sólida y firme contigo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ordenar las áreas que están desordenadas, a ordenar nuestras vidas que están fuera de tu voluntad, mi Dios, a honrarte y agradarte en todo lo que esté a nuestro alcance, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cubre y protege a tu pueblo, Señor, de todo peligro, de toda plaga, de toda peste. Cúbrelo en el nombre de Jesús. Cubro a tu iglesia. Cubro, Señor, a cada uno de mis hermanos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús los declaro cubiertos bajo esa cobertura. Padre, te pido por el mundo entero que también, Señor, traigas solución, traigas resolución, traigas, mi Dios, una respuesta. Si tu voluntad es dar sabiduría a los científicos para que ellos descubran ese antídoto, hazlo, mi Dios. Si en algún otro medio deseas glorificarte, mi Dios, y traer la solución, hazlo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Te pedimos que traigas respuesta, que traigas solución a esta pandemia, Señor, a todo esto que está sucediendo nacionalmente, internacionalmente, mundialmente, Padre. En medio de toda esta crisis, alcanza al perdido, mi Dios. Acércalo a tus caminos. Aquel que estaba lejos de ti, aquel que no quería nada contigo, tráelo a tus caminos, mi Dios. Ponemos en tus manos, mi Dios, lo que está sucediendo y te pedimos que tomes el control completo y absoluto, de acuerdo a tu voluntad y a tu misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Con esto concluimos este tiempo de programación especial de este día
y te invitamos para que nos sintonices el día de mañana a la misma hora, a las 12 del mediodía, para otro tiempo de programación, de reflexión y primeramente va a ser un tiempo más corto, no va a ser tan prolongado como el día de hoy y deseamos centrarnos lo más posible en la palabra, en la meditación de la palabra. Te invito para que estés con nosotros y que así nos sigas a través de los medios de comunicación, televisión, canal 20-8, sintonízanos continuamente, e igualmente lo que es el internet, redes sociales, canal de YouTube, suscríbete, sintonízanos en Santidad TV. Entra a nuestra página y encontrarás toda la información y déjanos tu correo para estar en contacto contigo, para enviarte la información más reciente, más actual y de esta manera estar en comunión contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, seguiremos orando por todo el pueblo de Dios. Dios te bendiga.